De la luz del mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa. Nosotros conversamos, como siempre, un gusto que nos acompañen y a todos que la paz de Dios sea en sus corazones, Amén. donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén en sus casas descansando con la familia. Nos da mucho gusto que una vez más estén con nosotros y qué bueno, ¿verdad? Que las personas se reúnan, aunque sea como un pretexto, ¿verdad? Ya que en los trabajos pues dan el permiso y ha sido un motivo pues para reunirse a la familia. Qué bueno que también así escuchen el programa, que también está con la mejor intención de que llegue hasta sus corazones y como decíamos el día de ayer, pues que no queremos al contrario ofender a nadie, sino queremos hacerles este regalo que hicimos para ustedes, que es llevarles el conocimiento de la verdad y pues una encomienda, ¿verdad? Que tenemos también de un hombre de Dios que nos ha enseñado a hablar lo de Dios, a no quedarnos callados, a compartir lo que hemos aprendido y bueno, estamos con ustedes en este programa donde hablaremos una vez más de lo que son las letanías. Hermano Ramón, nuevamente bienvenido al programa. Dios le pague, hermano César, la paz del Señor a cada uno de mis Amén. hermanos Amén. aquí en el panel. Es un gusto, es un privilegio, la verdad. Yo personalmente así lo considero. Pienso que los que me acompañan aquí también es una grande bendición tener esta oportunidad de hablar a la luz de las Escrituras acerca de todos estos temas. Y pues le hago la invitación a todo el público, ¿verdad? Dándole también el más cordial saludo, la bienvenida para que nos acompañen y no se vayan a sentir ofendidos. Ciertamente, como he mencionado en otros programas, esto no es con afán de molestarlos, de ofenderlos, por decir, bueno, es que estos no tienen nada que hacer más que estar hablando del catolicismo. Pues lo único que nosotros hacemos aquí es queremos sacar a la luz de las Escrituras, como ya lo dije, toda la verdad que el Señor Jesucristo nos trajo y desenmascarar a aquellos, ¿verdad?, que usurpando el lugar que le corresponde al Señor Jesucristo, pues toman otras imágenes para darle más realce que realmente no le corresponde. Hermano, hablando en sí de las advocaciones, ¿verdad?, del tema que nos atañe en esta noche, que son las letanías. Así es, hermano César, bienvenido. Dios le pague, hermano César, nuevamente por la invitación. La paz del Señor a mis hermanos reunidos en esta noche aquí en este lugar. Amén. Amén. A todos nuestros radioescuchas, buenas noches también y gracias por el favor de su atención. Vamos a estar aquí un rato platicando conforme a la palabra del Señor. Así es, hermana Arely, también nos acompaña, bienvenida. La paz del Señor sea con todos nuestros hermanos que están aquí en el panel. Amén. Y a todos los que nos escuchan, pues les queremos decir, ¿verdad?, que estamos agradecidos por permitirnos, ¿verdad?, un poco de su tiempo, el escucharnos. Y ese es el motivo de este programa, el conversar, el que ustedes nos escuchen y atiendan, ¿verdad?, lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así Y con es. esa misión, tus hermanos en esta noche se han reunido y están en este lugar. Sean bienvenidos y quédense con nosotros. Así es, también nos acompaña en esta noche nuestro hermano Isaías, bienvenido al programa. Dios te pague, César, aquí vamos a estar para continuar con este tema tan importante que comenzábamos el día de ayer y ojalá todos aquellos que nos permiten de su tiempo también tomen nota de lo que se está hablando, ya que es de entera y suma importancia lo que se habla para que de alguna manera ustedes mismos sean los que vayan viendo las cosas como de verdad están plasmadas en las Sagradas Escrituras. César, Dios te pague. Así es, hermano César, también una vez más nos acompaña, Sí, bienvenido. buenas noches a todo nuestro auditorio que nos hace el favor de estar nuevamente este día con nosotros, en esta noche. El día de ayer, como dijimos, tocamos un tema muy importante y seguiremos abundando en él con la ayuda de Dios. Y es importante hacerle saber, a nosotros Dios nos ha dado una encomienda de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así es, amén. Quedarnos callados para nosotros sería algo injusto, hermanos, y por eso llegamos ante ustedes para que nos escuchen. Todo esto que traemos tiene una información, la hemos obtenido a través de los libros y
principalmente en las Escrituras, que es el libro que Dios dejó para nuestra enseñanza. Así es de que buenas noches y quédense con nosotros. Bueno, ya escuchamos, tenemos un programa muy interesante y como siempre ya lo mencionamos, estamos en vivo aquí en Los Ángeles en la frecuencia del 900 AM en Radio Cali, transmitiendo para ustedes, como también en el www.nosotrosconversamos.com, nuestra página oficial para que nos dejen, pues nos sintonicen ahí también, o también en www.ldmusa.org. Estamos completamente ahí en vivo. Entran a la página y solamente le dan clic donde dice radio. También escríbanos a nuestros correos electrónicos, que son radionosotrosconversamos@hotmail.com, y también escríbanos a nosotrosconversamos@yahoo.com. No olviden que nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales, en Facebook con Nosotros Conversamos, como también en Twitter en @nconversamos. Entonces de esa manera se pueden conectar con nosotros, nos pueden contactar, dejar sus comentarios, sus saludos, sus opiniones sobre los temas que estamos platicando. Y bueno, tenemos todavía mucha información. El día de ayer pues nos faltaba tiempo para hablar de este tema tan interesante, decimos, en el cual queremos aclarar una cosa. El día de ayer yo tomaba el libro de Amatuli, en el cual dice él que cuando hablamos de estas cosas, él dice, son personas que no quieren saber nada de María y que la tratan como una cualquiera. Eso es total, bueno, al menos nosotros no hacemos eso. Si hubiera alguien que lo hiciera, bueno, pues allá ellos. Pero nosotros hemos sido enseñados que María fue una mujer santa, una mujer que vivió su vida conforme a la voluntad de Dios y que fue el vaso que Dios usó para que en ella naciera su hijo. Pero bueno, el día de hoy vamos a continuar, decimos, hablando de las letanías. Esa serie de repeticiones, y digo eso por las personas que no estuvieron conectadas con nosotros ayer, esa serie de repeticiones, esa lista de títulos, de calificativos que le dan a María, y digo que le dan porque el día de ayer platicábamos claramente que no proceden de Dios, ni tienen origen divino, sino que son netamente de los hombres, y que en realidad pues las personas pues que son católicas saben a qué nos referimos, saben que el hablar de la letanía es hablar de algo largo, en ocasiones pues no cansado, porque a veces pues muchos de ellos lo hacen con mucha devoción, o sea, lo hacen con mucha entrega, y no podemos dudar de que lo hagan ellos con una mala intención. Pero si nosotros lo analizamos bien, decimos, a quien va dirigida esta letanía, pues pobre de la Virgen, o sea, y luego imagínese, un católico por acá le está rece, esto, todo una misma cosa, y luego otra persona lo mismo, y luego otra persona lo mismo, y luego una oración sin sentido, porque decíamos, cuando es en un velorio, por ejemplo, sí, el muerto ya ni cuenta, o se están pidiendo por el muerto y ya ni cuenta, pero hay personas que también estuvieron pues por desgracia en el catolicismo, y que también nos pueden dar una aportación y su testimonio. Sí, hermano César, yo recuerdo, fíjese, yo creo que desde la edad, bueno, cuando está uno más pequeño, realmente no se acuerda uno hasta la edad que tiene uno, yo creo que de los 3 años en adelante. Mi madre, como buena católica que fue, pues olvídese, y luego para mi desgracia, cuando yo era niño, un montón de muertos en mi familia, ¿no? Que mi tío, que tu abuelito, que tu abuelita. Para mí lo que se llama letanía, hermano, era algo como tedioso. Cuando me decían, ¿sabes qué? Se murió tu tío, se murió... Yo como niño era algo, olvídese, o sea, la letanía para mí era una tortura, realmente. Pero usted comprendía realmente toda esa palabrería que decían No, Reina del hermano, Cielo, Puerta de la Mañana, hablando Estrella claramente, del Oeste. hablando en serio, hablando la verdad, no comprendía nada de lo que era esto. Incluso la gente mayor, yo veía que era como una aburrición estar repitiendo la letanía para mí como niño, como le digo. Y mi madre, que hasta catequista era de la Iglesia Católica, ella sí tal vez lo hacía de una manera, pues, conforme a su fe, ¿no? Pero la letanía para mí, como un niño que era, incluso para adultos, es algo sí, que... Así es. Sí, hermano, pues usted bien lo dice, tedioso, ya lo comentábamos, sí, así tedioso, lo comentábamos aquí tras bastidores, como se dice coloquialmente en esta situación, acerca de que, pues bueno, a mí en mi caso personal, pues el Señor me permite conocer este evangelio, la verdad, conocer su iglesia, la luz del mundo, a la edad de 17 años. Para mí ya a los 14, 13 años yo tenía participación en este tipo de
de actividades religiosas que desempeñan los católicos romanos. Y sí, ciertamente, usted lo decía, de un niño chiquito que no comprende es aburrido. Para mí ya era de comprender un poco las cosas a la edad de 14 15 años, y me resultaba escuchar algo sin sentido durante 2 horas, por ejemplo, porque pues allá se acostumbraba el hacerle los famosos rosarios a las personas difuntas, a hacerles rosarios a la Virgen en sus novenarios antes del 12 de diciembre, y es una repetición de las mismas letanías todos los días. Un rosario se lleva por ahí a cabo a partir de media hora atrás o media hora en adelante, es un promedio, ¿verdad? No quiero... No estoy muy seguro, creo que el novenario son 9 días. Sí, o sea, pero me refiero en cuanto el tiempo que se lleva rezándolo en cada día de los 9, sí, muy bien dicho, hermano, ¿verdad? Y para mí era algo fastidioso, algo que yo miraba los rostros de las personas, y pues todos aquellos con un cansancio, porque los tienen hincados, ¿verdad? Los tienen hincados, y por ejemplo, cuando se está rezando un rosario de un muerto, de un difunto, pues ahí los tienen agarrando las velas, los cirios, agarrando las flores, agarrando la cruz que le van a llevar al panteón al muerto, durante más de 1 hora, hora y media hincados, con esta repetición de todas estas vanas palabrerías. Es una penitencia, ¿no? Es más bien una penitencia. Yo pienso que, sí, claro que sí. Hasta para la persona que conocemos como es el rezandero, coloquialmente le dice la gente, ¿verdad? En el vocabulario popular le dicen el rezandero, la rezandera, es muy pesado. Esta persona cobra una cuota, cobra una cantidad porque sale exhausta. Imagínense ustedes, es como nada un oficio, más. Entonces, ¿no? Es un oficio, es un oficio. Imagínense ustedes nada más. Tradicionalmente son 57 advocaciones, más el Padre Nuestro, más toda la oración después de las invocaciones que se dice, las Aves Marías. Entonces, todo esto se lo tiene que saber de memoria esta persona, y cobra, como yo le decía, y sale realmente cansado. Y los que están hincados, hermano, ahí los que usted menciona, ¿son familiares o son personas que también no sé si se vendan o se presten para estar ahí? No, mire, fíjese que algo que sí me llama la atención, y ya lo mencionaba el hermano César, ciertamente en los familiares es como más se ve una verdadera devoción, quizás por el sentir de que tienen a una persona fallecida ahí, pues es como les aflora este sentimiento en ese momento, y tal vez lo tomen muy, digámoslo así, muy a pecho. Pero para las otras personas que pues nada más van por acompañar, hermano, pues sí resulta bastante pesado. Y después la pero cena mucho, gratis muy también. pesado, como ya lo decía el hermano César en sus experiencias. A mí me tocó pues participar de esas cosas con una hermana menor, ¿verdad? Con mi bisabuela. En todo ese tipo de circunstancias sí es realmente pesado e incomprensible. Realmente, como les digo, ya una persona de 14 años comprende, entiende, pero yo el oír tanta repetición y tantas, lo que ahora conozco como advocaciones que se le dicen a María, como ya lo decía bien César, invocaciones. Sí, o sea, exacto, es bastante pesado, y para mí yo me ponía a analizar que todas y cada una de estas son las mismas cosas, es la misma situación en diferentes palabras, es el mismo calificativo. Y lo decía, es cierto, yo me ponía a pensar, esto no será aburrido si supuestamente si la Virgen lo está escuchando, si Dios lo está escuchando, escuchar lo mismo de nosotros no estará mal delante de Dios. Yo me hacía esa pregunta, hermano. Ese es un punto, fíjese, que yo pienso que le acaba de dar al clavo, porque cuando decimos el hecho de repetir muchas veces, pues es porque no escucha. Por ejemplo, cuando le decimos a alguien lo que significa o sea, cuando alguien enseña una cruz, y en la cruz es un símbolo para ellos también supuestamente de bendición, y en muchas de ellas no tiene al Señor, es una cruz vacía, pues para nosotros no es otra interpretación más que precisamente la cruz así quedó, porque el Señor fue al tercer día resucitado, sí, dejó esa cruz de maldición para ser puesto en un lugar de bendición, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica hasta el día de hoy lo quiere mantener en esa cruz, o sea, ahí está el Señor, y no es verdad. Ahora, la repetición no es otra cosa más que precisamente no son como el salmista David decía, que tienen oídos y no oyen, ¿verdad? Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan.
yo no le doy otra respuesta a la multitud de repeticiones más que a eso. Más que eso, porque es como un sordo, cuando no oye, pues tiene que repetirlo uno varias veces. Sí, yo quisiera decir con eso también, hermano, algo bien importante. Realmente lo que están hablando en sus letanías llegará a confortar a las personas que están alrededor de ese difunto. Analicemos lo que ellos hablan en su rezo. No tiene ni una palabra que pueda llenar el vacío o de consuelo de los familiares. Realmente es una oración y alabando a la disque la Virgen, a Y sobre Guadalupe. todo, hermano, si se repite 9 días consecutivos la misma cosa todos los días y no el sentir verdadero de aquellos dolientes, imagínese si habrá reconfortación con este palabrerío. Pues realmente, hermano, como dijimos ya en un principio, esto no es enseñanza de Dios. Y yo quisiera traer a la mesa que Río reescucha. Mira, el Señor Jesucristo dejó una forma de orar. Y lo quisiera traer a leerlo, dice en el libro de Mateo. Con esto te quiero demostrar que el Señor mismo ya hablaba de aquellos que iban a repetir. Libro de Mateo capítulo 5, capítulo 6, versículo 6 dice, para la gloria del Señor, mas cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta que habla, que es la de nuestro corazón, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y luego dice, ya viendo Cristo esa situación, decía, y orando, no uséis vanas repeticiones. ¿Qué es lo que hace la gente? Son repeticiones, de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Dice, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué nos da a entender esto? Que ya Cristo veía ese tipo de personas repetir y O sea, repetir. que existían, ¿no? Ya existían, hermanos. Por lo tanto, dijo mismo el Señor Jesucristo, que piensan que por sus palabrerías, sus vanas repeticiones van a ser escuchados, y no es así. Aquí confirmamos algo, Radio Escucha. Ve si está en ello la dirección de Dios. ¿Qué hacen ellos? Repeticiones. No fue la forma que Cristo nos dejó como una enseñanza de Él. No la forma que a él se le ocurrió, no. Fue la enseñanza de Cristo porque Dios estaba en Él. No, y esto no nos viene más que a demostrar que en realidad nuestro Dios, el salmista David también nos dice que aún no está la palabra en nuestra boca. Y Él ya la conoce. Y Dios ya la conoce. Hablando de la palabra puede ser la necesidad, la petición, la gratitud, que es la muestra que sale del corazón, ¿verdad? Y de cualquier sentimiento que haya en él. Dios no necesita de todas estas vanas repeticiones. Y nos recomienda el Señor a nosotros que no seamos semejantes a ellos. Exactamente. A ellos, hablando de los que menciona un versículo antes, que piensan que por su palabrería serán oídos. Amén. ¿Verdad? Y esto no es otra cosa más que a María, la Iglesia Católica a través de la historia la ha tratado de poner en un puesto netamente que le pertenece única y exclusivamente a nuestro Dios. Exactamente. Pero como saben que a María le falta mucho para llegar a ser, aunque sea así como la majestad que tiene nuestro Dios, pues tuvieron que inventarse también una historia de que María nació de la misma manera en que nació el Señor Jesucristo. Por eso dicen, Santa María, Madre de Dios, sin pecado concebida, queriendo dar a entender que su nacimiento de ella fue de la misma manera que la de nuestro Señor Jesucristo, que no hubo intervención humana. O sea, fijémonos qué es lo que se ha inventado la Iglesia romana para poner a María en un lugar que no le corresponde. El lugar que no le corresponde, y quiero ilustrarme en el texto de Primera de Tesalonicenses, a ver si lo encuentra la hermana Arely, en donde dice que Satanás, el diablo, siempre ha querido usurpar ese lugar, esa silla, eso que solamente le pertenece a nuestro Dios, y se la da a cualquier cosa, pero que no sea ni al Hijo ni a Dios. Sí, hermanos, es en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, la hermana Arely lo va a leer, versículo 2.
versículo 4. Dice así: para la honra y la gloria del Señor, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, por tanto, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí entendemos, hermanos, hablando la palabra de Dios, a un versículo antes de esto, lee, hermanos, porque ya Dios veía esta situación que iba a venir. Y dice en el versículo 3, nadie os engañe. Quiere decir que hay hombres engañadores. Y luego dice, en ninguna manera. Porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y donde leyó nuestra hermana, el cual, el hijo de perdición, entendamos eso, el cual se opone. ¿Qué hace con la voluntad de Dios? Se opone. Y dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O es objeto de culto. Vamos analizando. Guadalupe es un objeto de culto. Sí. Se levanta contra Dios, ¿verdad? Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar. Entre esa palabra, haciéndose pasar, quiere decir que ese lugar Lo está usurpando. no le corresponde. Y ese lugar es exclusivo de Dios. Así es. Y está tomando un lugar, obviamente, como dice la palabra, pasándose por Dios. Mira lo que sigue diciendo en el 5. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ya el apóstol les estaba recordando a la iglesia. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al fin. Que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. En este tiempo estamos viendo, así como hay quienes de una manera usados por Satanás. Discúlpame, radio escucha, que use esta palabra, porque tú no eres, son tus dirigentes, usados por Satanás, le quieren robar la gloria a Dios. Aquí lo dice claramente. Pero en este tiempo hay un apóstol de Dios que nos está enseñando con una palabra. Así es. Porque en él habita Dios. Así es. Nos está enseñando la verdadera adoración a Dios. Así es. Cómo se le debe de adorar y que solamente a él le pertenece. Solo a él le debemos dar la gloria. Nadie más la puede usar. Nadie. Aún me hace recordar cuando el apóstol al apóstol Pedro dice que iba entrando al templo y ahí estaba un hombre que estaba pidiendo limosna. Al ver, dice que esa situación, él dice que se arrodilló y le dice el apóstol, levántate, pues yo también mismo soy hombre. Nos da a entender que aún el apóstol, teniendo un lugar, los apóstoles teniendo un lugar de Dios, de autoridad, que representan a Dios aquí en la tierra, jamás han permitido ni tampoco han usurpado ese lugar que Dios solamente a él le corresponde. Sí, sí, hermano César, y mire, sobre esto que usted está diciendo y también está mencionando nuestro hermano Isaías, nosotros conocemos esta palabra que dice, ¿verdad? Menciona el Espíritu de Dios acerca de que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Nosotros hemos conocido esta palabra por un apóstol del Señor en este tiempo. ¿Verdad? Él es el que nos ha enseñado esto, ¿verdad? Y en esa enseñanza yo quiero hablar especialmente sobre dos de las últimas advocaciones vocaciones que la Iglesia Católica le otorga a María en la lista tradicional de los 57 nombramientos o calificativos que le da. Y dos que me estaban causando mucha extrañeza conforme a la palabra que habíamos leído y la enseñanza que nosotros tenemos, es que dice en la vocación 56, repito, esta es la lista tradicional de las 57 vocaciones que se le otorgan, ¿verdad? En la número 56 dice Madre de la Iglesia. Y yo ahí me pongo a pensar y me pongo a analizar simplemente de acuerdo a la enseñanza apostólica, ¿verdad? Que había en aquel tiempo
de la primitiva iglesia cristiana y la misma que ahora hay por un apóstol del Señor Jesucristo, Amén. ¿verdad? Nos ha enseñado a saber que el esposo de la iglesia es el Señor Jesucristo. Si yo estoy mal, quiero que ustedes me corrijan, hermanos. Dice Así el es, esposo de la iglesia, ¿verdad? Porque dice que la esposa amada es la iglesia del Señor, Amén. ¿verdad? Entonces, si ellos le dan el título a María de madre de la iglesia, entonces aquí la están convirtiendo en suegra del Señor Jesucristo y no en madre, hablando en lo material. Sí. Parece a lo mejor torpe mi reacción, mi cavilación acerca de esta palabra, pero yo digo, ¿cómo es posible que le quieran dar el título de madre de la iglesia si el Señor Jesucristo es el esposo de la iglesia? Amén. Entonces la están ahí convirtiendo en suegra del Señor y no en verdaderamente, como dijéramos en lo material, hablando en la carne, en lo que era su madre. Su madre. Pero esto no es otra cosa más que una verdadera confusión que es revelación del Espíritu de Dios, las muestras de la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La negación de la verdadera fe cristiana. Eso es la apostasía, la negación de la verdadera fe. Y sabemos por excelencia, hermano, que hay quien van a tratar de negar, ¿verdad?, que la Iglesia Católica atribuye una posición divina a Así María. es, que no la tiene. Que no, o sea, ellos van a tratar de negar, no es cierto. María no es todo eso para nosotros. Pero como muestra de que sí es, si ustedes se dan cuenta en el rosario, las invocaciones al Ave María contra las del Padre Nuestro son, o se dicen 9 veces más las del Ave María que las del Padre Nuestro. O sea, con esto mostrando que María, como ya lo hemos dicho, hasta ahí tiene es lo más supremacía. alto, es lo más alto que tiene la Iglesia Católica, aunque las mujeres en la Iglesia Católica no tienen el mismo lugar que María, porque las mujeres siempre han sido como relegadas. En segundo plano. Sí, exactamente, en segundo así plano. es. Pero en ironía, es una mujer a la que tienen por encima de todo, que es precisamente a la imagen de Guadalupe. Así Entonces, solamente lo que queremos decir es que para todos aquellos que nos quieran decir no es cierto, no es verdad, porque Sí lo es. desde una catedral grande y majestuosa hasta una ermita, por muy pequeña que sea, lo que prevalece ahí, la imagen más primordial es la de María. Y algo que también, mire, como decía yo, es cierto lo que usted dice, hermano. Así lo hemos notado todos aquellos que en un tiempo practicamos el romanismo. Y hablando de las advocaciones, ¿verdad?, que le dan títulos que no le corresponden, yo quiero hablar también sobre la invocación 57. Ya hablé sobre la 56 que dice Madre de la Iglesia, ¿verdad? Y lo absurdo que es esta definición, ¿verdad? Ahora quiero hablar en la 57, acordándome de la palabra que dice la Escritura, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto quiere decir que un solo redentor también. Ser Amén. mediador es lo mismo que ser abogado, que ser redentor, que es perdonador, ¿verdad? El único que tiene esa autoridad, digamos, y que es el único que le ha dado a quien él ha querido, hablando Amén. de sus apóstoles. Pero aquí en esta invocación le dicen corredentora con Jesucristo. Y a mí totalmente esto me parece algo aberrante. Yo sí lo quiero decir, hermano. Me parece algo aberrante que alguien se atreva a quitarle Potestad. la única potestad, exactamente, hermano, la única potestad y autoridad que le fue dada de Dios a nuestro Señor Jesucristo es la de ser redentor de los hombres. Como para que a María también la quieran hacer copartícipe de esta, cuando sabemos que por explicación del Espíritu de Dios en las Sagradas Escrituras nunca habla de tal manera. Inclusive el Señor Jesucristo, en las bodas, cuando María se acercaba a él para decirle que el vino se había acabado, hay que tomar en cuenta esta palabra, cómo se dirige a ella. Le dice: mujer, ¿qué tienes tú conmigo o qué tengo yo contigo? Ahí definitivamente nos está dando clara muestra el Señor Jesucristo
de que ella nada con no él. compartía. Exacto. No tiene nada que exactamente. compartir. Sí, porque la palabra co, hermano, a ver si le podemos dar una definición. Sí, o sea, es como que comparte, ¿no? Sí, es compartir una potestad. Él estaba defendiendo su autoridad. Él estaba defendiendo su autoridad. Dice, ¿qué tengo que ver yo contigo, mujer? Mi hora no ha llegado, dijo el Señor. Entonces, para decirle que ella es corredentora, o sea, que participa junto con Jesucristo, que tiene derecho y sobre todo autoridad de poder redimir como él, no, esto sí. Pero yo me pregunto, oiga, aquí con lo que están diciendo ustedes, que él se le llama corredentora, como decíamos, el prefijo co, pues significa algo que hace igual a otra persona. Sí, por ejemplo, cuando dicen, en este caso, propietario, que es de la misma manera propietario que la otra persona. Así es. En este caso decimos una pregunta que yo ojalá nos pudieran contestar las personas. Bueno, si María es corredentora, porque vamos a ir al corte y la dejamos pendiente, dice ahí, para que las personas piensen. Si María es corredentora, ¿en qué consistió su participación de María en la redención de la humanidad? Porque sabemos que la redención del Señor vino por medio de su muerte en la cruz. Bueno, si María también es corredentora igual que él, o sea, o con él, ¿de qué manera o qué hizo María para ganarse ese título de redentora? Porque redención significa salvación o rescate. ¿De qué nos salvó María? Darse por otros. Darse por otros. ¿De qué nos salvó María? Entonces, tenemos todavía mucha información de esto, que con nosotros. Vamos a ir al intermedio de nuestro programa, donde escucharán las direcciones de nuestros templos aquí en Los Ángeles, para que un día nos visiten, donde siempre serán bienvenidos, y regresamos un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma. Nosotros conversamos, estamos platicando de un tema muy interesante, que son las letanías a María, ¿verdad? Ya platicamos desde el día de ayer que una letanía es básicamente una serie de repeticiones en las cuales pues invocan a María de diferentes formas, le dan muchos títulos que ella no tiene, y estamos viendo si es propio o no dárselos, ¿verdad? Estamos, como ya lo mencionamos, completamente en vivo en el 900 AM, estamos transmitiendo aquí en la frecuencia de Radio Cali, como a través en internet en nuestra página de www.nosotrosconversamos.com. para ustedes también ahí. Nos pueden, como siempre, escribir a nuestros correos electrónicos, que son radionosotrosconversamos@hotmail.com, y también escríbanos a nosotrosconversamos@yahoo.com. No olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales, que son en Facebook Nosotros Conversamos, como también a través de Twitter en @nconversamos. Entonces seguimos con nuestro tema, y antes de irnos al corte estamos platicando pues de dos títulos que le dan a María, ¿verdad? Y en los cuales vamos a retomar todavía un tiempo más para que quede bien claro esto, ¿verdad? Primero hablábamos de María, Madre de la Iglesia, un título que se le concedió a María no hace muchos años. Estamos hablando de que fue concedido este título en particular por el Papa Pablo VI o Pablo VI, el cual fue definido esto el 21 de noviembre de 1964. Y escuchemos lo que dijo Pablo VI al respecto. Dice: así pues, para la gloria de la Virgen y para consuelo nuestro,
proclamamos a María Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de fieles como de los pastores, que llaman a María Madre Amorosa, y queremos que desde ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo de Dios con este gratísimo título. Esto fue lo que dijo Pablo VI el 21 de noviembre de 1964, en donde él dice que ya desea que a María se le reconozca con este título, ¿verdad? Entonces, decíamos antes del corte, si María es madre, es lo que nos hacía reflexión, ¿en qué condición queda también al ser Cristo el esposo de la iglesia? Y sin embargo vemos cómo el apóstol Pablo enseñaba a los efesios que solamente, y no hablando de un género, ¿verdad? Porque Dios no tiene un sexo, no tiene un género, pero sí mencionaba él en el capítulo 4, versículo 6, uno es el Dios y Padre de todos. No incluimos a María ahí en ninguna ocasión, dice, Dios es el Padre de todos, el cual es sobre todo, en todo y en todos. Entonces, María no está incluida aquí. Y sin embargo, Pablo VI dice que María es madre de todo y de todos, como de los fieles, de los pastores y de toda la... Por eso es madre de la iglesia. Entonces, vemos como esto es totalmente algo pues que no puede ser posible, ¿verdad? Y platicábamos también de la segunda, que decíamos que es María corredentora con Cristo. Y antes de irnos al corte hice una pregunta. Bueno, si realmente María es corredentora con Cristo, ¿cuál fue su participación de María para para obtener el título de redentora? Porque decíamos, redención significa salvación, rescate o darse por otros. ¿María qué hizo? Si María misma fue beneficiada con la redención que hizo el Señor por todo, o sea, ¿cómo María iba a ser corredentora con él si ella misma necesitaba de porque ella misma lo dijo? O sea, María misma, y luego lo curioso está en que en el rezo la gente le dice, Dios te salve María. A ver, pongámonos a pensar. El Padre, en este caso Dios, salvando a su hija o a su madre, que a la vez también salvó a los demás. O a la esposa de su hijo. ¿Tendrá algo de coherencia eso que estamos diciendo? Esposa de Dios. Porque es lo que estamos diciendo, o sea, si ellos dicen que es corredentora, o sea, ¿cuál fue la participación o sea, crucificaron también a María? ¿María derramó su sangre por nosotros también? ¿O qué la hace igual de corredentora? Mira, hay un dato que quiero dar que está en el libro de Babilonia, Misterio Religioso, del escritor Ralph Woodrow, y en la página número 26, otra vez en el intento de la Iglesia Católica Romana de otra vez poner a María en un lugar que no le corresponde, dice que al igual que enseñan ellos que ella también tuvo el mismo nacimiento que nuestro Señor Jesucristo, por eso le llaman la Inmaculada Concepción, también a ella no solamente se quedó allí todo. En la página 26 de este libro que acabo de mencionar, Babilonia, Misterio Religioso, nosotros encontramos que ya desde los tiempos de la apostasía, muchos fanáticos quisieron darle a María el lugar que también tiene el Señor Jesucristo a la hora de su muerte. Y con esto ellos se inventaron, ¿verdad?, el famoso, en el tema de Mariología, que María también al tercer día fue resucitada y llevado su cuerpo a los cielos, al igual que el de nuestro Señor Jesucristo. San Bernardo favorece estos escritos, ya que él en sus escritos dice que en el tercer día después de la muerte de María, cuando los apóstoles se juntaron alrededor de su tumba, la encontraron vacía. El cuerpo sagrado había sido llevado al paraíso celestial. Quiero preguntarme cómo lo supo, ¿verdad? La tumba no tuvo poder sobre alguien inmaculado, dice San Bernardo, pero no fue suficiente que María haya sido recibida en el cielo. Ella no era cualquier ciudadano ordinario, tenía aún mayor dignidad que el más alto de los arcángeles. María había de ser coronada reina del cielo.
Ya es algo hablamos. que él mismo está sugiriendo, el que narra eso. Él está escribiendo en forma ya categórica lo que María tuvo, ¿verdad? Así. Lo que fue. Y luego dice que ella fue coronada reina del cielo por el Padre Eterno. Ella había de tener un trono a la mano derecha de su Hijo. Ahora, día tras día, hora tras hora, ella está orando por nosotros, obteniendo gracia por nosotros, preservándonos del peligro, protegiéndonos de la tentación y llenándonos de sus bendiciones. Como quien dice, perdón, como una intercesora. Sí, una corredentora, como lo ponen ellos. Entonces, a esto queremos contestar, ¿verdad? Ya con las Sagradas Escrituras, netamente hablando, porque las Sagradas Escrituras, en el libro, en la primera carta del apóstol Juan, en el primer capítulo, en el segundo capítulo, en el versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, no abogados. Ni abogada, ¿verdad, hermano? Ni abogada, sino dice abogado tenemos para con el Padre. Y luego dice ¿a quién? Amén. A Jesucristo, el justo. Quiero otra vez volver a mencionar, esto que acabo de leer del libro de Babilonia, Misterio Religioso, no es más que un esfuerzo más de la Iglesia Católica Romana para suplantar el lugar que Dios le dio al Hijo, y también, si no dárselo, pero al menos compartirlo también con María. Un esfuerzo pues que lamentablemente ha tenido resultados positivos para ellos, porque mucha gente lo cree. Así Incluso en uno de los escritos de Ligorio, también un famoso católico en los inicios de esta misma, da una ilustración de cómo aquel pecador, cuando quiere que se le perdone, dice que en una ilustración que él da, dice que aquel pecador ve dos escaleras. Es una alucinación más Una bien, fábula. ¿verdad? Yo la llamo. Sí. Dice que ve dos escaleras y en el final de una mira al Señor Jesucristo y en el final de la otra mira a María. En la del Señor Jesucristo dice que cuando voltea y lo mira, dice que lo mira con su cara llena de furia, llena de ira, y pues se espanta. Pero cuando mira a la escalera en donde está María, pues dice que la mira pues llena de amor, llena de perdón, llena de gracia, queriendo con esto pues darle el crédito a María de que es más fácil llegar a Dios a través de María, que es más buena, que es más amorosa que del Señor Jesucristo. O sea, imaginémonos las ilustraciones que ellos dan, ejemplos para poder convencer a aquel. Mira, y ¿verdad? yo quisiera Que tiene esa que necesidad. esta persona se llama Alfonso Ligorio. Y si las personas quieren buscar el libro que él escribió, se llama Las Glorias de María. Es un libro que se llama así, Las Glorias de María. Ustedes, si quieren, búsquenlo para que vean todo lo que Alfonso Ligorio hablaba al respecto. Pero yo quiero mencionar dos textos bíblicos que hablan claramente de quién es el Redentor. Y ojalá las personas lo apunten y lo vean con calma en su casa. El libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 7. Y dice, ojalá lo leamos con atención y meditemos en lo que dice. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿De quién habla aquí? En quien tenemos redención por su sangre. del Señor Jesucristo. ¿No sería más adecuado decir por sus sangres? ¿O en que tenemos redención por Cristo y por María? No. Digo, si así fuera, el caso así de que fuera. ella también fuera redentora. Y aquí dice claramente, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Está hablando de quién? De nuestro De Señor. Cristo. No, hermano César, y también, Exclusivamente de nuestro Señor. déjelo interrumpo. Si María fuera intercesora entre, ¿cómo se dice?, entre Dios y los hombres, entonces Timoteo estaría equivocado cuando él escribió esto. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice así: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero aquí no dice María, no dice. Otra vez déjeme lo leo. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y aquí dice Jesucristo hombre, el cual dice se dio a sí mismo un rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero Timoteo está mal, hermano.
Bueno, Él dice de uno solo y la Iglesia Católica enseña de dos. Y algo que me llama mucho la atención, querido Radio Escucha, dice Timoteo, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Yo quiero decir, querido Radio Escucha, que las palabras que está hablando, ¿verdad? El apóstol Pablo siendo un hombre que tenía la autoridad de Dios, el que hablaba por él, o cuando hablaba el apóstol Pablo, era por inspiración del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo es nuestro Dios, el poder de Dios. Entonces no puede ser, querido Radio Escucha, que tomemos como mentiroso al Espíritu de Dios, que está dando testimonio en su debido tiempo por labios de su apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo sobre estas cosas. Entonces, si nosotros decimos que San Bernardo más adelante creemos lo que él dice, que María subió al cielo y que fue coronada, entonces estamos diciendo que cuando el Espíritu de Dios habló sobre, por labios del apóstol Pablo, se estaba equivocando. Sí, se estaba equivocando, porque entonces después viene San Bernardo y dice otra cosa que el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios dirigido, pues ya no era cierto. Entonces tengamos cuidados, queridos radioescucha, al mencionar y comprender estas palabras, porque no podemos dar crédito a lo que dice San Bernardo después, cuando el Espíritu de Dios, vuelvo y repito, quiero ser categórico con esto, que el apóstol Pablo, hablando dirigido por el Espíritu de Dios, estaba dando testimonio en su debido tiempo. ¿Qué quiere decir? Que ya estaba dando testimonio y no más había de eso, sino lo que se estaba diciendo precisamente ahí y en ese tiempo. Ahora, hay algo que también nos ilustra, porque cuando San Bernardo habla de que ella había de tener un trono a la mano derecha de su hijo, ya ilustramos una vez cuando el primer protomártir que hubo, ¿verdad? Esteban, dice que cuando él estaba siendo muerto, dice que tuvo una visión. Y en esa visión, pues también hubiera quedado registrado, ¿no? Sí. De que también María estaba allí, pero él nada más mira en el trono sentado. Pero es que María todavía no se moría. Bueno, no la podía ver. Esa es una respuesta a manera de contrarresponder. Pero también ya les contestamos la otra ocasión. ¿O qué me dice usted, hermano, cuando el Espíritu de Dios toma en espíritu al apóstol Juan para revelarle todas aquellas cosas que tendrían que venir y se tendrían que manifestar? Y el apóstol Juan de ninguna manera vio todo lo que el Espíritu de Dios le muestra. No vio a ningún trono de una mujer llamada Guadalupe o la Virgen María, que tendría que ser la que fuera corredentora. Pero sin embargo, si hay un texto de los mismos escritos del apóstol Juan que ellos toman, porque dicen que allí el apóstol Juan habla de una mujer. Sí, pero refiriéndose a quién, hermano. Exactamente, o sea, porque ellos se van con lo que dice Apocalipsis 12. Amén. Dice que también el apóstol Juan miró una mujer vestida, ¿verdad? O sea, que era semejante al sol también. Y la ilustra allí en sus escritos. Ahí está hablando de María, dice la Iglesia Católica. No, pero aquí verdaderamente es una hay que mirar. Es una situación simbólica, ¿verdad? Y una cuestión que se le estaba revelando sobre algo venidero al apóstol Juan. Pero es simbólica, y al decir la mujer no se está refiriendo en sentido humano, en sentido literal. Cuando dice la mujer, no se refiere en sentido literal a que verdaderamente era una persona del sexo femenino. Se está hablando de otra cosa. Cuando dice la mujer, está hablando de otra cosa. Y explica es una profecía. ¿Quién es esa mujer? Explica exactamente quién es esa mujer. Entonces, por lo tanto, si no habla literal ahí, no podemos entender que esa mujer es María. No, porque el apóstol sería claro, hablaría claramente, no tendría por qué encubrirlo. No, y aunque se quisieran ir por ese lado, igual se le cierra el camino, porque a esa mujer que el apóstol Juan mira, la conoce o se conoce como la esposa del Cordero. La esposa del Cordero, amén. Y si la esposa del Cordero vendría siendo la iglesia, María, pues María vendría a tener que ser la esposa de su hijo también. Amén. Entonces, una aberración. Por donde se quieran ir, la verdad los tapa. O sea, es imposible que madre de ella misma.
Es imposible. y madre de ella misma. Hace un momento yo quería comentar el otro texto. Yo dije que iba a dar dos textos que aunque relativamente dicen lo mismo, pero estamos hablando de que cuando le escribió a Timoteo dice que el que se dio por rescate fue Cristo. A los Efesios le escribe en quien tenemos redención por su sangre, o sea, nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Colosenses también 1:14 también menciona las mismas palabras que ya el apóstol Pablo ya le habla a otra iglesia, los Colosenses, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces estamos hablando que a Timoteo, a los Efesios, a los Colosenses y a toda la iglesia, Así lo es. que le enseñaba el apóstol era que el Redentor, Uno solo. nuestro Redentor, era el Señor Jesucristo. Amén. Así De lo es, contrario, hubiera dicho, bueno, también María va a sufrir por nosotros. Y queremos aclarar también otra cosa. Del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, todos los profetas lo anunciaron. lo anunciaron. ¿Quién habló de María que iba a sufrir por nosotros? Y otra Ninguno. cosa que Que usted iba a ser decía, mediadora, hermano, que iba a ser redentora. el Señor Jesucristo vino a ser redentor de nosotros por medio del sacrificio propio, o sea, por medio de que Él mismo se sacrificó, se dio, ¿verdad? Pagó con su propia vida, lo cual de ninguna manera, digo, si María es redentora, ¿cuándo ella entonces se entregó, se sacrificó? No habla. Y yo me pregunto, si María iba a salvar a alguien, ¿por qué ella misma perseveraba con la iglesia para ser salva ella misma? Sujetándose a la voz de los apóstoles, ciertamente, así Sí. es. Dice A la Hechos, doctrina apostólica. Hechos 1:14, que perseveraban ahí unánimes todos y María. Si María perseveraba en la doctrina de los apóstoles, sujetándose a esa doctrina para poder ser salva ella, ¿cómo podía ella salvar a alguien más si primeramente ella está buscando su propia salvación, que es lo correcto, Así que es es. lo adecuado, que Así. solamente ella buscaba por su propia salvación? Pero ¿cómo iba a salvar a alguien si ella misma necesitaba ser salva también? ¿Cómo? Así es. ¿Cómo es posible eso? Sí, porque recordemos, siendo carne, ella misma quedando en el mundo todavía seguía bajo las concupiscencias que la carne Claro. propiamente tiene. Entonces, pues ella sabiendo eso, teniendo conocimiento de eso, perseveraba igual en la Luchaba por su doctrina de los salvación. apóstoles, luchando exactamente, Sí. hermano, por conservar o lograr la salvación eterna. Mire, yo quisiera, ya el tiempo se nos fue, nos quedan unos minutos, pero yo quería también decir lo que dicen al final de las letanías. Decíamos que esto, pues realmente, si lo mencionáramos nosotros, pues aquí nos hubiéramos llevado todo el programa diciendo toda Sí, la no, letanía completa. es un- Pero solamente quiero leer el inicio y el final. Dicen ellos, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Cristo óyenos, Jesucristo escúchanos, Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad en un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María ruega por nosotros, y empiezan todas las invocaciones que le dan a María. Madre de Dios, Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Virgen de esto, Virgen de aquello, Virgen del otro. Y lo que yo quiero mencionar también es la parte final que dicen de la letanía. Dicen ellos, bajo tu amparo nos recogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Entonces, ¿en quién ponen ellos su confianza? En María. María. ¿En quién ellos ponen todo eso? En María. Y ya bien lo decíamos, al hecho de decir que es más fácil llegar por María que por Cristo. Y eso se queda, decimos, eso todavía es un poco... Pues si eso nos admira, nos va a admirar más el otro comentario que hacía Alfonso Ligorio, que cuando María quería, o sea, en su papel de intercesora, en su papel de madre y en su papel de abogada y mediadora, quería convencer a nuestro Dios de que le escuchara a los feligreses y que veía que Dios se portaba un poco, que no quería muy bien, María tenía una manera muy sutil de convencerlo. O a su hijo. En este caso, hablando de su hijo, decían que tenía una manera muy fácil de convencer a su hijo de que escuchara a los demás. ¿Y cuál era esta manera? Pues enseñándole sus pechos. Y diciéndole, mira Jesús, acuérdate que tú en vida hiciste, o sea, pongámonos a pensar, de que María, y ya estamos hablando allá en el cielo, y como se subió con carne, pues sí tiene pechos. Entonces, le enseña
Y así lo hablaba Alfonso Liguori, le enseña los pechos al Señor para de alguna manera Como quien dice, para que reconozca él. nos reconozca y de acepte, alguna manera lo obedezca. conmueva y diga, mira, te están hablando, hazles caso. Esa es la manera que decía Alfonso Liguori que usaba María, o que usa María para convencer al Señor de que los ponga atención. ¿Quién es este Alfonso Liguori, hermano? Pues Alfonso Liguori es uno, pues se puede decir que ha sido de los hombres que más han hablado de María, o más podemos decir, Admirador. Era una de- mariólogos que ahora sí que han existido, que el que más ha hablado de ella. De hecho, por eso, si las personas leyeran el libro que él escribió, que se llama Las Glorias de María, se darían cuenta de que, Este es un libro aceptado por el Vaticano. oh claro, definitivamente, por el Vaticano y por la Iglesia, y decimos, Entonces, a lo mejor para Liborio sí va a ser ella algún tipo de Sí. abogado. entonces Para él estamos... nada más. Sí, estamos platicando de que todas esas letanías, decimos nosotros, los cree la iglesia y lo hacen. Y están y que madre de esto, madre de aquello, madre del otro. Y ahorita decíamos, empezaron 40 y tantas, luego 50 y tantas, y ahorita ya van más de Se le 60. van. Y yo quiero, César, Añadiendo más. leerte algo que causa aquí también el periódico Excelsior de la semana del 21 al 27 de diciembre del 2012. Trae un artículo aquí, dice, hace más de un año la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Santa Ana se quemó. Sin embargo, las estatuas de la Virgen y Juan Diego no se dañaron. Feligreses de Santa Ana trabajan por una nueva iglesia. Ya tienen un año, yo estuve ahí hace como 15 días, no hay nada, no hay cimientos, nada, porque todo lo desbarataron desde el piso hasta arriba. Tienen más de un año, no sé cuántos años se van a pasar. El chiste es de que para ellos, en forma o a manera de como de ponerle más leña al fuego en la fe católica, dicen que estas dos imágenes no les pasó ni un rasguño. La de San Juan Diego Y la de la Guadalupe y la de Juan Diego. La pregunta es, ¿por qué al estar mirando esta tragedia de que se estaba quemando su templo, No con hicieron todo el algo. poder que tienen, no hicieron nada? Bueno, ellas se salvaron, pero todo lo demás, Se si es que quemó. había más santos ahí, pues no les importó. Pero recordemos, hermano, que esa es la versión que están dando ahorita, porque actualmente cuando sucedió el siniestro del incendio, habían dicho que afortunadamente esas imágenes no estaban ahí. Entonces ahora Lo que se después habían quemado también. sí, porque se habían quemado, no habían encontrado restos de nada, todo estaba deshecho, y ahora resulta que casualmente en este tiempo de diciembre, que es cuando conmemoran el 12 de diciembre, conmemoran a esta Virgen, Aparece. ¿verdad? Resulta que ahora sí aparece Y que no les y pasó que no nada. le pasó nada. Pero lo más incongruente es por qué no hicieron algo. Pues no, que es Al menos hubieran todopoderosa llamado al- y tantas, Tanta- tantas, sí, exactamente, tantas, adjudicaciones. Más bien el poder divinas que le dan, que le adjudican otorgan a los ella. hombres. Calificativos. Así es, exactamente. ¿Cómo es posible que entonces... Es lamentable, Radio Escucha, que realmente te invito a que reflexiones. Si ella fuera realmente ese personaje que le ponen tantos calificativos, realmente en realidad piensa, como dijo el hermano ahorita, hubiera salvado su propia iglesia o a lo que estaba dentro. Pero vemos, aquí lo único que vemos es que quieren quitarle la gloria a Dios. El único que se le debe la honra, la gloria es a nuestro Dios. Y ya, pues te invitamos a que reflexiones, a que pienses en esto, lo que te hemos traído a la mesa en esta noche, analízalo. Bueno, pues ya el tiempo se nos terminó. Ya hemos hablado el día de ayer y hoy acerca de este tema de las letanías. Pues solamente nos queda, pues como siempre, que ustedes toman la decisión, nosotros exponemos el tema, ustedes cada quien bajo el criterio y la fe y el conocimiento que tienen, pues toman la decisión de si es correcto o no es correcto lo que hemos platicado. Entonces nos despedimos de ustedes deseándoles una excelente noche, que tengan unas felices fiestas y bueno, nos despedimos de ustedes esperándonos hasta el próximo programa en el cual tendremos también nuevamente temas interesantes. Ya la próxima semana haremos nuestro último programa del año, nuestro primer programa del año, ya que este fue prácticamente El último. el último. Bueno, nos falta el 31, Sí, el 31. todavía nos falta el 31, pero pues nos despedimos de ustedes hasta la próxima emisión de este programa. Nosotros conversamos y que Dios sea el que les bendiga. Dios
Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes. Los comentarios aquí expuestos son